Bueno, pues arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este ciclo de charlas, un nuevo año más, que hoy comentamos con la charla que lleva por título Terapias milagrosas, pseudociencia que no cura y además, a veces, y eso es lo grave, mata. Y hoy tengo el placer de presentar a la doctora Leire Uriwen, quien nos va a dar esta charla. Ella es doctora en neurobiología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigadora permanente en el Departamento de Farmacología de la Universidad del País Vasco. Ella trabaja sobre todo tratando de desentrañar los diferentes mecanismos que participan en diferentes patologías mentales y también el efecto que tiene sobre estas patologías las diferentes drogas de abuso, pero además durante muchos años ha participado en numerosas actividades divulgativas, tanto en la Semana de la Ciencia, donde solemos organizar, la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad del País Vasco, donde solemos organizar un stand sobre drogas de abuso también y qué hacen en el cerebro, orientado sobre todo a gente más joven, pero también a gente adulta. Y también es habitual de programas como La Mecánica del Caracol, Radio Euskadi, ETV, con charlas divulgativas. Y hoy simplemente nos va a comentar algunas cuestiones relacionadas con elementos de novedad sobre terapias milagrosas y cómo se nos tratan de vender algunas cosas que no solo no son verdad, sino que en muchos de los casos son peligrosas para la gente que las toman. Leire, eskerrik asko y cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a los organizadores de este ciclo de charlas el haberme invitado. Bueno, como decía Koldo, yo os voy a intentar dar unas nociones de algunas pseudoterapias o terapias milagrosas que sobre todo intentan vendernos, ¿no? Y que hay que intentar desmontar porque nosotros sobre todo somos científicos y lo que creemos es en la medicina basada en la evidencia, que realmente es la que cura, ¿no? Entonces voy a intentar espero convenceros al final de esta charla, a los que no estéis convencidos ahora, de que realmente lo que tenemos que hacer es confiar en la ciencia y en la medicina, que avanza a pasos agigantados y, bueno, a la vista está la esperanza de vida que tenemos ahora, ¿no? Nada que ver con la que teníamos hace 100 años. Bueno, os he puesto aquí la definición de qué consideramos terapia milagrosa o pseudociencia, cuál es la definición, ¿no? Y cuando hablamos de terapias milagrosas, de pseudociencia, de medicina alternativa, estamos hablando de bien sea una sustancia, un producto, una actividad, solos o en grupo, un servicio, ¿no? Con una finalidad o pretendida finalidad sanitaria, pero que no tiene ningún tipo de soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia ni su seguridad, que es más importante, ¿vale? Entonces, normalmente son sustancias, productos o actividades que nos venden como alternativas a la medicina estándar que tenemos, ¿no? Y que nos va a curar, nos va a mejorar la calidad de vida y nos va a sobrellevar, ayudar a sobrellevar un montón de cuestiones, ¿no? Os he puesto este ejemplo que es un poco exagerado, ¿no? Pero un ejemplo de una foto sacada en Lugo, en un papel que estaba en un escaparate donde maestro sano, gran vidente y curandero, ¿no? Entonces este gran maestro hace una adivinación completa y clara con un 100% de fiabilidad en sus predicciones y lo mismo te cura cualquier tipo de problema que sea, amor, operación de pareja en 3 días, mal de ojo, impotencia sexual, atraer clientes, depresiones, suerte en los negocios, o sea, de lo más variopinto, ¿no? Y lo cura todo. Y esto es verdad que es muy exagerado, pero veréis que hay algunas terapias milagrosas que son muy famosas y que también sirven para todo. Entonces, algo que sirve para todo probablemente no funcione para nada. Normalmente en ciencia es lo que suele pasar, ¿no? Si tenemos un fármaco que funciona para todo, tendríamos la cura del cáncer, de todos los tipos de cánceres con su diversidad que hay, de todas las enfermedades mentales, realmente eso no existe. Entonces, cuando alguien dice que cura todo, desconfiad porque probablemente no cure nada, ¿no? Y muchas veces lo que quieren es sacarnos el dinero, que es quizás el problema menos relevante de lo que hay detrás de las pseudoterapias. Aquí os he puesto una lista que es súper interesante de leer, lo que pasa es que no tenemos tiempo. Hace unos años el Ministerio de Ciencia hizo un intento de clasificar o de regular de alguna manera las pseudoterapias, ¿no? Y proteger a los ciudadanos de engaños, ¿no? Y de pseudoterapias que pudieran perjudicar a su salud. La verdad es que la cosa se quedó un poco por el camino, pero bueno, hicieron, lo podéis encontrar en la página web del Ministerio, una clasificación de terapias en función de si eran pseudoterapias que sabíamos fehacientemente que son pseudoterapias porque no tienen ningún tipo de aval científico, y luego otro grupito de otras terapias que están todavía estudiando si tiene aval científico o no. El caso es que de las pseudoterapias bien clasificadas como pseudoterapias sin ningún tipo de evidencia científica, encontraron 73.
Algunas os sonarán, a mí otras es que me entraba la risa leyéndolas, porque los nombres son de lo más variopintos, ¿no? Análisis somatoemocional, análisis transaccional, ángeles de Atlantis, armónicos, aurolotifar, ataraxia, aura, bueno, terapia floral de California, terapia floral de orquídeas, en fin, hay un montón de terapias que se ofertan como medicina alternativa o pseudoterapias que existen, que cuestan dinero y que muchas veces cuestan la vida de la gente que recurre a esta medicina y deja de lado la medicina con evidencia científica. Y como os decía, el verdadero problema no es tanto que nos saquen el dinero, ¿no? O que incluso no nos funcione, porque bueno, ahí tenemos el efecto placebo, ¿no? Que muchas de estas terapias o algunas de estas terapias, bueno, pues pueden hacer que tú te convenzas de que estás mejor, ¿no? Pero el problema está en que cuando hay enfermedades graves como el cáncer, otras enfermedades graves, si se deja la medicina que utilizamos, la medicina moderna, ¿no? Que sabemos que cura las enfermedades o que por lo menos intenta curar las enfermedades, si se deja esa terapia y nos vamos a terapias alternativas, tenemos la posibilidad de morirnos, porque no nos va a funcionar el tratamiento con la medicina alternativa. Al 100% seguro que no va a funcionar. Entonces, el problema es no tanto que nos saquen el dinero, no tanto que no nos funcione, incluso que produzca efectos adversos, si son moderados, bueno, pues tiene un pase, ¿no? Pero ya que dejemos la medicina científica para irnos a medicina, pues puede tener efectos muy perjudiciales en nuestra salud. Y un ejemplo de que cualquiera puede caer en esto es el ejemplo de Steve Jobs. Este fue el fundador de Apple, o sea, era uno de los tipos más inteligentes que había. Todos los que tenéis un iPhone, ¿no? un Mac, él revolucionó toda la tecnología del siglo XX. Gracias a él se ha creado la tecnología, ¿no? De los smartphones que hoy todos tenemos. Quiero decir, era un tipo muy inteligente, no era un cualquiera que no era un tipo ilustrado, ¿no? Era un tío que sabía mucho y que era muy inteligente y que había montado un imperio con su conocimiento, ¿no? Bueno, pues a Steve Jobs le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Y pensaréis, no, es que el cáncer de páncreas, la gente que conozco se muere. Es verdad que el cáncer de páncreas es un cáncer con una esperanza de vida muy corta, porque cuando se diagnostica y es muy tarde, pero en concreto a Steve Jobs le diagnosticaron un tipo de cáncer de páncreas que es de los pocos que es curables con cirugía, ¿no? Y con quimioterapia. Y le dijeron los médicos, este tipo de cáncer que tienes de páncreas se puede curar. Has tenido la suerte de tener este tipo de cáncer. Pero él, quizás porque, no sabemos, ¿no? Porque ya no está, pero quizás porque él estaba acostumbrado a tener todo controlado, ¿no? Tenía un imperio con Apple y con la tecnología, y quizás no podía controlar lo que le estaba pasando, recurrió a algo que él pensaba que podía controlar, entonces dejó la medicina que podía curarle y dijo, no voy a tratarme el cáncer como me estás diciendo tú, voy a recurrir a terapias alternativas. Entonces empezó una dieta específica que le dijeron los curanderos que le trataban que le iba a servir, tratamientos naturales, espirituales, acupuntura, hierbas o la consulta con mediums. Y estuvo como 9 o 10 meses o incluso un año con este tipo de tratamientos. Y cuando se dio cuenta de que eso no le estaba funcionando y de que se iba a morir del cáncer de páncreas, que se le hubiera curado, recurrió a la medicina científica y le dijeron los médicos que ya es tarde. Ya lo que se te podía haber curado hace un año ya no tiene solución. Y es un ejemplo de que cualquiera puede caer en este tipo de terapias alternativas, ¿no? Porque cuando estás muy desesperado porque tu vida depende de un tratamiento, puedes recurrir a cualquier foco de luz que te ilumine y te diga, aquí me voy a curar, ¿no? Y entonces, si a este tipo, que era el dios de la tecnología y el que revolucionó la vida como la conocemos hoy en día, le pasó, es bastante fácil poder caer en este tipo de engaños cuando tenemos una enfermedad tan grave como el cáncer, ¿no? Y hay que intentar, en la medida de lo posible, estar informados, intentar desmentir este tipo de bulos, ¿no? Y, bueno, si tú quieres hacerte acupuntura mientras te estás tratando un cáncer de páncreas, pues bien. Si tú estás con tu cirugía, tu quimioterapia, la radioterapia, y además la acupuntura te ayuda, pues fenomenal. Pero no dejes la medicina científica, que es la que te va a curar, ¿no? Que es un poco el mensaje. La medicina que nosotros conocemos, ¿no? Que está basada en la evidencia científica. Hay ensayos clínicos, hay ensayos de eficacia, de seguridad, de efectos adversos. Siempre se pone en la balanza, por muy agresivo que sea un tratamiento, se pone en la balanza el riesgo-beneficio, ¿no? Esta quimioterapia va a ser súper agresiva, pero las posibilidades de que te salves son muy grandes, aunque tenga efectos adversos, pues entonces compensa, ¿no? Entonces está basada en la evidencia científica. Y la medicina alternativa, las terapias milagrosas, son un acto de fe, es un salto al vacío, ¿no? Y está basado fundamentalmente en el carisma del tipo que te lo está vendiendo, o de la tipa que te lo está vendiendo, en la publicidad que se hace, en los famosos que la promocionan, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la publicidad y del carisma de quien te la vende, yo no voy a hablar en esta charla de la homeopatía, pero todos conocéis la homeopatía, que se vende en las farmacias, no tiene ningún tipo de fundamento científico y la gente te dice, no, es que yo con el Oscillococcinum me he curado de la gripe, del coronavirus, de la tuberculosis, de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente el que te lo está vendiendo muy bien, hay mucho dinero detrás. Entonces, bueno, quien te lo vende es importante, ¿no? Y también
esa campaña de publicidad que detrás de las terapias milagrosas hace que la gente recurra a ellas. Y este es uno de los ejemplos que os voy a poner, ¿no? Los más antiguos del lugar conocemos de sobra a Elle Macpherson. Elle Macpherson era una supermodelo de los años 80, una mujer guapísima, una top model que junto con Claudia Schiffer y Naomi Campbell, ¿no? Pues eran las tres las supermodelazas de los años 80 y 90, ¿no? Y entonces en Macpherson salió el año pasado este titular, este es del País, pero ha salido en todos los medios de comunicación, no sé si lo habéis leído, ¿no? Y decía, Elle Macpherson revela, ella ha escrito un libro contando su experiencia de vida, ¿no? Elle Macpherson revela que tiene un cáncer de mama y que se opone a tratarse con quimioterapia. Este es el titular y esto es lo que probablemente, si preguntáis a amigos y conocidos, oye, ¿has oído algo de que Elle Macpherson tiene un cáncer? Y dirá sí, y que no se quiere tratar con quimioterapia. Este es el titular que ha quedado, ¿no? El mensaje que se ha enviado a la sociedad es este, ¿no? Dice, desoyendo el consejo de 32 médicos y de parte de su familia, la modelo y actriz australiana ha elegido un enfoque holístico para el tratamiento de su cáncer de mama. Y muchas veces el daño está hecho cuando estos son los titulares de los periódicos, ¿no? Y lo que ella va vendiendo, o al final, cuando no se indaga un poco más o no se intenta ir un poco a la búsqueda de la verdad sobre esta historia, ¿no? El caso es que, bueno, ella ha optado por medicinas, terapias alternativas, ¿no? Esto es lo que decía ella en las entrevistas cuando promocionaba su libro, terapias alternativas, meditación, un enfoque intuitivo y holístico, ¿no? Y esta decisión, dijo ella, que era porque quería tratar la enfermedad desde el corazón, ¿no? Y bueno, y entonces había rechazado la quimioterapia. Entonces el mensaje es que ella tiene un cáncer de mama, o que tuvo un cáncer de mama, y que ella ha rechazado la quimioterapia porque sigue un tratamiento con productos naturales. Bueno, pues la realidad de esto es que efectivamente a ella le diagnosticaron un tipo de cáncer de mama, otra vez un poco parecido a lo que le pasó a Steve Jobs, porque es un cáncer de mama, un carcinoma intraductal ER positivo, receptor estrógeno positivo, que da igual, que es ¿cómo se le llama este tipo de cáncer, ¿no? Y es el mejor cáncer de mama que te puede tocar, porque es un cáncer que está, las células cancerosas están dentro de los conductos ductales, procesamiento ductal, todavía no se ha diseminado, es muy difícil que produzca metástasis, que se disemine al resto del cuerpo, y normalmente lo que se hace con este tipo de cáncer de mama, que es hormona dependiente, es que se hace una cirugía, normalmente además conservadora, que ni siquiera se quita la mama entera, una cirugía conservadora, y luego a lo mejor pues se pueden tomar pastillas de hormonas durante el resto de la vida. Bueno, un tipo de cáncer de mama que dentro de la mala suerte, ¿no?, de la desgracia que es tenerlo, pues bueno, era operable y bueno, la mayoría de las ocasiones ni siquiera requiere un tratamiento posterior con quimioterapia. Entonces ella, el titular sigue siendo que ella rechazó, y ella va diciendo que ella había escrito un libro, o por lo menos lo que dicen los medios de comunicación en sus visitas que ha hecho cuando promocionaba el libro, ¿no? Que ella con sus tratamientos de sus terapias de bienestar y un tratamiento holístico, mindfulness, vitaminas, buena alimentación, que eso es bueno para todos, si comemos mejor para nosotros, ¿no? Y si tomamos vitaminas también, eso, y si hacemos meditación y nos relajamos y bajamos el estrés, seguro que también nos va bien, ¿no? Pero no nos va a curar un cáncer. Y este es el mensaje que se envió. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que antes de todo esto, a ella le operaron. Claro, pero esto no sale en los medios de comunicación. Ella se sometió a una cirugía conservadora, le quitaron el tumor que tenía, le conservó la mama, y lo que no ha hecho ha sido después someterte a una quimioterapia, que normalmente es lo que se hace, porque no hace falta quimioterapia. Pero bueno, el caso es que probablemente le aconsejaron, bueno, pues a lo mejor de forma preventiva podrías tomar quimioterapia, y ella dijo que no. Entonces la historia no es como se ha contado, o como ella lo ha contado, ¿no? La realidad es que ella tenía un cáncer de mama, recurrió a la medicina científica, le operaron, y después de eso ella se ha dedicado a vender todo un mundo de tratamiento del cáncer sin quimioterapia, con hierbas, con mindfulness. Bueno, y la realidad es que ella tiene una empresa que vende estas sustancias que va promocionando, ¿no? Ella tiene una empresa que se llama, bueno, tenéis ahí la página web, Welcome, y ella vende muy bien y gana mucho dinero con esto. Entonces ella, los productos que ella promociona, que dice que son a los que ha recurrido para no tratarse el cáncer con quimioterapia, pues son los productos que ella vende. Y aquí un poco es como la cuadratura del círculo, ¿no? Primero se vende un titular, que es que Elle Macpherson, yo cuando leí la noticia me quedé, esta noticia la había oído y la había integrado en mi cerebro, de Elle Macpherson, esta chica con lo mona que era, ya ahora tiene 63 años, fíjate que qué mala suerte un cáncer de mama, y encima fíjate que va y dice, se le va la vida y dice que no se va a tratar y que no quiere quimioterapia, pero luego indagas un poco y ves que no, que es que ella ya recurrió a la medicina, ella se operó de eso, ha tenido la suerte de tener un cáncer que es relativamente benigno, ¿no?, entre comillas, y lo que hace es promocionando su página web con sus productos, que está muy bien porque hay que vivir de algo, y está muy bien que ella tenga una serie de productos que te quitan las arrugas, y ella vende un montón de cosas, ¿eh? Si tenéis curiosidad os metéis en la página,
pero no hay que engañar y hay que contarlo todo, ¿no? Y decir, bueno, yo tuve un cáncer de mama, me sometí a una cirugía y después lo que estoy haciendo es llevar una vida sana, comer bien, hacer ejercicio, mindfulness y quitarme el estrés. Y el peligro está en que los mensajes que se envían a la gente pueden ser dañinos, porque puede haber mujeres que decidan que, como el Macpherson, yo no voy a tener quimioterapia, cuando la realidad no es esa, ¿no? Y aunque fuera, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje para llegar a casa de esta relación entre las terapias milagrosas, el Macpherson y su cáncer de mama? Bueno, pues que sobre todo que no hay que usar pseudoterapias, porque además la utilización de estas terapias va a hacer daño a los pacientes si dejan la medicina científica y se van a la medicina alternativa, ¿no? Como le pasó a Steve Jobs, que se murió porque no se trató el cáncer que era potencialmente curable. Y la realidad del cáncer en general en el mundo es que ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años cuando ha ido avanzando la medicina, ¿no? Y sobre todo en los últimos años el tener acceso a, bueno, sobre todo la detección temprana, todos los cribados que nos hacen de cáncer de mama, de cáncer de colon, los cribados genéticos en familiares de pacientes que han tenido un cáncer con componente genético, todo el avance de la medicina en quimioterapia, en cirugía, sobre todo la inmunoterapia, que es una terapia completamente nueva que está salvando vidas de pacientes de cáncer que antes se morían sí o sí, ¿no? Las terapias CAR-T, que salvan muchas vidas que antes era impensable, ¿no? Que son muy novedosas, las vacunas frente al cáncer de cervix, ¿no? De cuello de útero, que se sabe que vacunar a los niños frente al papiloma lo que hace es impedir o evitar que aparezca ese tipo de cáncer, ¿no? Esto es ciencia y esto es la medicina que ha hecho que los índices de cáncer en el mundo disminuyan de una manera brutal. O sea, antes el cáncer, y probablemente yo quiero pensar que llegará un momento de nuestra vida, no sé si lo veremos, en que el cáncer sea una enfermedad crónica, que la gente no se muera de la mayoría de los cánceres, ¿no? Y esto lo hace la medicina y lo hace la ciencia. Entonces, esos mensajes de vamos a dejar la medicina científica, yo no voy a utilizar quimioterapia, además salgo ideal de la muerte con mi libro, la supermodelo de los años 90, diciendo que yo no me trato con quimioterapia, pues puede hacer mucho daño a las pacientes que tienen un cáncer de mama como el que ha tenido ella, porque a lo mejor no tienen esa suerte. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se va diciendo sobre las terapias alternativas con el cáncer, con una enfermedad con el cáncer que es potencialmente letal, ¿no? Y sobre todo hay que tener un poco también de inquietud, ¿no? De intentar rascar un poco en esa noticia que ha salido y decir, bueno, esta mujer resulta que al final sí recurrió a la cirugía, ¿no? Y luego va vendiendo porque mucho de la, bueno, las terapias alternativas existen porque hay gente que las vende y gana dinero con ellas, evidentemente. Nadie regala duros a pesetas y todo el mundo gana dinero cuando vende una pseudoterapia, ¿no? Entonces, bueno, ella en parte pues ha entrado un poco en este juego. La combinación famosos pseudoterapias es muy peligrosa. Ya hemos visto al Macpherson y ahora os presento a Miguel Bosé, que todo el mundo le conoce, no hace falta que os lo presente porque es un cantante muy conocido, ¿no? Un personaje público de la farándula española, que dijo esta frase que a mí me ha dejado loca, porque me da juego para un montón de tiempo de la charla. Dice, estoy convencido de que todo el daño causado por la vacuna contra el COVID, que tantos problemas, taras, secuelas y muerte ha provocado, ha hecho que la gente despierte e investigue. Explicó, al tiempo que anunció que había padecido tuberculosis y se había curado con clorito de sodio. Es que me ha puesto aquí, primero, la vacuna con el COVID en la misma frase y luego la tuberculosis con el clorito de sodio. Él solo, en una frase, se ha coronado. Y bueno, es verdad que Miguel Bosé, independientemente de que os guste o que no os guste y de su carrera musical, que yo ahí no me meto, lleva unos años un poco desfasado diciendo, desde mi punto de vista, como científica, muchas barbaridades y es un personaje público que tiene un altavoz muy grande y hay mucha gente que le sigue y si tenéis... yo tengo Instagram para seguir lo que hacen mis ojos en Instagram, ¿no? Un poquito, por eso tengo Instagram. Entonces he tenido la curiosidad de meterme en su Instagram, en el de Miguel Bosé. Y es que la última vez que estuvo, ahora vamos a ver, con Pamies, que es el que vende todo este hipoclorito de sodio, pues puso un mensaje en Instagram diciendo que bien que hay gente que me apoya para el tratamiento del COVID con lejía y tenía, no sé, 30.000 o 40.000 likes en 2 minutos. Entonces la gente en redes sociales le aplaude lo que dice. Y creo que es un señor, esta es una imagen creo que del Hormiguero, que es un programa que lo ve un montón de gente. Entonces, y la realidad de esto que va a vender Miguel Bosé es que la gente lo utiliza. La gente lo utiliza, en España se utiliza, y en el País Vasco se utiliza, y en Bilbao la gente lo utiliza. Entonces, y otra vez más es una pseudoterapia, como vamos a ver ahora, donde hay alguien por detrás que gana mucho dinero con esto, ¿no? Y hay gente que se muere por utilizar estas terapias. Bueno, primero no me voy a meter en este tema, pero desmontando un poco este párrafo de Miguel Bosé que dijo en El Hormiguero, esta es un poco, esto es en Reino Unido, ¿no? La realidad de las muertes
entre gente con vacuna y gente sin vacuna. Entonces, estos son... Bueno, es una gráfica temporal entre enero del 21 y mayo del 22, ¿no? Justo después de la pandemia, cuando ya había vacunas, y son las causas, son las muertes debido a todas las causas. Muertes globales en Inglaterra. Y la línea roja son los vacunados y la azul los no vacunados. Los no vacunados, para empezar, se mueren más. Quiero decir, eso de que las vacunas producen la muerte de los vacunados del COVID y produce un montón de efectos adversos que son la justificación de los antivacunas, ¿no? De que nos están metiendo, bueno, ya lo de los chips no me meto porque ya es un poco locura, pero efectos adversos, que la gente joven se muere de ictus, los deportistas jóvenes chavales se mueren de derrames cerebrales y un montón de cosas. Bueno, pues la realidad con datos no es esa. La realidad es que la gente con la vacuna se muere menos que los que no están vacunados, que tienen todo el sentido del mundo, porque si eres una mujer o un hombre de 85 años y coges el COVID y no estás vacunado, es bastante probable que te mueras en la UCI de cruces. Pero si estás vacunado, tienes bastantes posibilidades de que no te mueras, ¿no? Entonces, para empezar, eso no es verdad, todo lo que decía él. Para seguir, tampoco me voy a meter mucho, pero esto es una gráfica de los efectos adversos del COVID, de haber pasado el COVID, que es una infección por un patógeno nuevo, con un montón de... Los que habéis pasado, yo lo pasé fatal en el COVID, la primera infección, o sea, hay gente que lo ha pasado mejor o peor, pero bueno, tiene bastantes efectos y bueno, es desagradable pasar la infección y luego tiene muchos efectos adversos en mucha gente que no se saben, ¿no? Entonces esto compara los efectos adversos de la vacunación y los efectos adversos producidos por haber pasado la infección del COVID, ¿vale? Entonces, en amarillo es lo que te produce haber pasado la infección y en azul los efectos que te produce la vacuna. Entonces, como veis, los efectos de la infección son siempre mayores. O sea, los efectos... un daño en el hígado es mucho mayor con la infección que con la vacuna. Las arritmias en el corazón se producen en los individuos que pasan, o más probable que pase en los individuos que pasan la enfermedad, pero no en los que están vacunados, ¿no? El único efecto que es mayor con la vacuna que con la infección son las linfadenopatías, que son una inflamación de los ganglios, que luego es pasajero y se pasa, ¿no? Entonces, la gente se muere de una infección por COVID, por problemas cardiovasculares, por embolismos pulmonares. La gente que ha pasado el COVID, es mucho más probable que te mueras de eso que te mueras de eso después de haber recibido la vacuna. Entonces, no voy a meter más con la vacuna porque da para un montón de charlas, pero desmontando el párrafo de Miguel Bosé, las vacunas contra el COVID salvaron a la población mundial de morir por COVID, ¿no? Y luego veremos también datos. Entonces, todos los efectos adversos, todos los fármacos tienen efectos adversos y todas las vacunas producen o pueden producir efectos adversos. Pero volvemos otra vez a la balanza de riesgo-beneficio. Tengo efectos adversos, pero no me voy a morir. Hay unos efectos adversos leves, moderados, pero estoy salvando a la mayoría de la población mundial de morir por una infección nueva, ¿no? Entonces vamos a poner en la balanza. Y aquí se demuestra cómo los efectos adversos de la vacunación son mínimos comparados con los efectos de haber pasado la infección sin estar vacunado. Volvemos otra vez al párrafo, ¿no? Bueno, él decía que había tenido tuberculosis y que se había curado con clorito de sodio. ¿Conocéis el clorito de sodio? ¿El MMS os suena? La lejía para el COVID, igual os suena más porque ha salido en los medios de comunicación. Bueno, pues Miguel Bosé lleva mucho tiempo, no solo él, pero fundamentalmente él, como altavoz social, ¿no? Que tiene, porque es un personaje público, lleva mucho tiempo vendiendo la lejía, que es el clorito de sodio, para tratar todo, que sirve para todo. Bueno, el MMS que le llaman son las siglas en inglés de Mineral Solution, que es solución mineral milagrosa, que es como se le llama a esta sustancia, ¿no? Que se vende y que con los que algunos además hacen negocio. Entonces, la gente que recomienda este tipo de sustancias, bueno, es una mezcla de clorito de sodio con un ácido, que se junta con zumo de limón o con ácido cítrico, y produce el dióxido de cloro, que es una sustancia que se utiliza para limpiar y para blanquear, que es lo que se llama lejía. Entonces, esto es lejía, ¿no? Que en presentación en botecitos de cristal muy mono, ¿no? Diluido y tal. El MMS es una solución, como dice su nombre, es milagrosa, porque lo cura absolutamente todo. Pues Miguel Bosé lleva mucho tiempo vendiendo esto y en España realmente es una lacra, porque hay mucha gente que recurre a la lejía para curar un montón para intentar o para tratarse un montón de cosas, ¿no? Es una sustancia muy oxidante con base a cloro, ¿no? Que define lejía, y la lejía, pues eso, se puede usar en el elemento sanitario para pasar la fregona, pero para nada más. Entonces, los que venden este MMS dicen que sirve para el autismo, para el SIDA, para atender el SIDA, para el COVID, para el cáncer, hepatitis, malaria, tuberculosis, infecciones bacterianas, diabetes, Alzheimer, Parkinson, resfriado común. Vamos, no existe ni un solo ensayo clínico
ni una revisión médica, ni una prueba de laboratorio que demuestre que el MMS es eficaz para tratar ninguna de estas enfermedades, ninguna. Y sin embargo la gente lo utiliza. Y vuelvo un poco a lo que os decía antes, o sea, un fármaco, esto es lo que tenemos todos los farmacólogos, una sustancia que cure absolutamente todo, desde el autismo, que es una enfermedad del neurodesarrollo, como veremos después, el VIH, el COVID, que es una infección por un virus, el cáncer, la hepatitis, la malaria, el Parkinson, todo, ¿no? Y volvemos a que algo que lo cura todo no cura nada, ¿vale? Y es pues es una pseudoterapia que desgraciadamente está muy de moda. En parte la culpa lo tienen los altavoces como el de Miguel Bosé, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan el cuñadismo, como digo yo, ¿no? Que dicen, esto cura porque el MMS cura las células cancerígenas. Hombre, claro, es que matan las células cancerígenas y mata el resto de las células del cuerpo, todas. Las va a matar todas. Entonces, se mueren las células del cáncer y todas las células que tenemos, ¿no? Es como si para curar del cáncer voy a matar las células cancerígenas, pues me voy a tirar a una hoguera, porque como me voy a quemar el cuerpo entero, no voy a tener células cancerígenas, ¿no? Pues es un poco esto lo que hace el MMS, ¿no? Entonces, es una sustancia tóxica. Los colegios de médicos, los portavoces de las asociaciones médicas de un montón de especialidades ya han dicho por activa y por pasiva, bueno, aparte que está prohibido por el Ministerio, han dicho por activa y por pasiva que esto no sirve para nada. Y lejos de no servir para nada, es que encima tiene efectos adversos que pueden ser letales. Entonces, la lejía no la vamos a usar más que para fregar el suelo o limpiar la ropa blanca, para nada más. Tiene efectos adversos, ya yendo un poco al, efectos adversos leves moderados, pues puede producir náuseas, vómitos, dolores de estómago, diarrea, irritación en los ojos, que no es poco, pero bueno, si solo produce esto y tú estás contento porque estás tratándote el cáncer con MMS, el cáncer no, porque ya hemos dicho que si tú dejas la medicina científica te vas a morir. Pero bueno, yo qué sé, si quieres tratar tu gripe con esto, pues no, yo creo que no compensa. Pero bueno, produce efectos leves moderados, ¿no? Opiniones de cuñado que a mí me encantan. Entonces, claro, porque eso significa que el MMS está haciendo efecto. Por eso te pican los ojos, o por eso te duele la tripa, porque está haciendo un efecto en tu organismo. Claro, es que en esto se basan, o en esto se apoyan los que apoyan la utilización de lejía para estas cosas, en que como no es que produce efectos adversos, claro, eso es porque te está haciendo un efecto. Como la quimioterapia que te hace daño para otras cosas, pues esto igual. Y se quedan tan anchos, ¿eh? Otra opinión de cuñado también me gusta mucho es que no puede ser malo si se utiliza para potabilizar el agua. ¿Cómo va a ser malo si se utiliza para que el agua esté limpia? Ya, claro, es que por eso se utiliza, porque lo mata todo, todos los bichos, los vivos, todos. Entonces, si hervimos el agua, también matamos los bichos y nadie te dice que bebas agua hirviendo, ¿no? Pero son opiniones que van calando y que la gente va comprando y al final hay gente que acaba utilizando la lejía para tratar todo tipo de patologías, ¿no? Esta noticia es del 13 de junio del 25, o sea, de hace unos meses. El peligro de las pseudoterapias. 3 días hospitalizada tras purificarse con un enema de lejía milagrosa. Entonces se metió un enema de lejía milagrosa y acabó 3 días en el hospital con sangrado anal, dolor abdominal y ya por fin confesó al médico de urgencias que lo que había hecho era meterse un enema de lejía porque le habían dicho que era una limpieza para el ano y para el colon y acabó en el hospital. O sea que lo digo así como un poco alegremente, pero es que a mí lo peor, ya ni siquiera es que te estén sacando el dinero y que haya un tipo que ahora vamos a ver que se está forrando vendiendo esto, es que encima has acabado en el hospital y estás vivo de milagro. Además de producir efectos moderados o leves, produce efectos graves también, fallo renal, claro, imaginaros estar bebiendo lejía. Durante un mes, lejía para matar todos los bichos, claro. Es que fallo renal, hemólisis, problemas respiratorios, deshidratación e hipotensión que puede ser letal. Y hay un caso también está muy de moda para tratar el autismo, que este es un tema que me encanta que vamos a ver ahora también. No solo para el COVID, sino también para tratar el autismo, ¿no? Entonces, la noticia era que un grupo de padres, en su búsqueda desesperada de un remedio, administran esta sustancia que puede pasar graves quemaduras e incluso la muerte de sus hijos. O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurre dar a sus hijos lejía para tratar el autismo? Y es algo que ha ido calando en la gente. Ya os digo que, este naturópata que vende un poco hierbas y te vende un poco de MMS, que esto es bueno también, lo mezclan un poco como, lo rodean un poco de cosa natural, ¿no? Y la gente, acaba cayendo. Y estos son, este es Miguel Bosé, esto es el año pasado en un acto en Palma de Mallorca que al final le han empapelado, claro. Este es Pamies, el de vuestra derecha, este aquí, que es un agricultor que lo que tiene es un negocio millonario. Y es el principal promotor del uso del MMS, ¿no? De lejía para el tratamiento de todo. Y el del centro la verdad que no sé quién es, y el otro es Miguel Bosé, que le acompaña en todas las charlas que da y todas las conferencias que se organizan, va él allí a decir lo bueno que es beber lejía para todo tipo de tratamientos y que
nos ha metido un chip en la vacuna y, en fin, una serie de barbaridades. Y bueno, que no parezca un negocio, claro, que no parezca un negocio, pero que lo es. Este hombre también tiene un negocio, si os metéis, se llama Dulce Revolución, la página web, vende absolutamente de todo. O sea, él era un señor que tenía tierras y vendía plantas, entonces lo mismo te vende unas semillas de geranios para que hagas para que plantes geranios en tu jardín, que todo lo demás, y entre otras cosas el MMS, que es lo que da dinero, ¿no? Y este hombre, bueno, pues vive de la venta de remedios mágicos, de engañar a personas en situaciones difíciles, ¿no? Volvemos un poco al principio, ¿no? Como Steve Jobs, un tío ilustrado, el inventor de los iPhones, o sea, un tío que era, desde luego tonto no era, y cómo cayó, ¿no?, en las pseudociencias con su cáncer de páncreas. Bueno, pues aquí pasa lo mismo con un montón de gente que están desesperados, ¿no?, por buscar una solución a sus problemas y acaban consumiendo la lejía, ¿no? Y se cree que sus empresas superan el 1.000.000 de euros de facturación. Aunque él dice que cuando da charlas y conferencias, que le acompaña Miguel Bosé, pone en la puerta a 2 tipos para recoger el donativo. Es voluntario, pero si quieres deja un donativo. Empieza así. Y bueno, esta noticia es de hace unos meses también, que ya pues la han llevado a juicio, ¿no?, al banquillo de George Pamés, el peligroso gurú de las terapias alternativas que vende lejía como cura del autismo y otras muchas cosas. Y bueno, pues ahora le han caído 1,2 millones que tiene que pagar, pero bueno, él sigue ahí vendiendo sus cosas y bueno, saldrá de la cárcel, no sé, no creo que ni que vaya a la cárcel, ¿no? Haciendo ahí un poco el lío, porque hay mucha gente que le sigue, hay mucha gente que confía en él. Y bueno, esto es una noticia muy triste de un niño de 5 años en Argentina que murió porque sus padres le dieron dióxido de cloro para curarse del COVID, del coronavirus. O sea, es real que la gente lo utiliza y es real que la gente se lo da a los niños. Entonces, bueno, para mensaje, otra vez para llevar a casa, ¿no? El MMS, la lejía no cura nada, ¿no? Y es peligroso y además es un negocio para quien lo vende. Y aquí unos datos que no me voy a liar mucho porque me quedan 10 minutos, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que no, este Miguel Bosé decía al principio del párrafo que os he puesto, decía que ahora que la gente se ha dado cuenta de todo lo que produce las taras y todo lo que produce la vacunación del COVID, que la gente ya se lo va a pensar mucho antes de vacunarse. Y esta es la realidad de la vacunación. Estos son datos de la Unión Europea del año 21 y son aquí a la izquierda las tasas de vacunación y a la derecha las tasas de muerte por países. Y lo que se ve es que los países que han vacunado a más gente, pues la gente no se les muere. Y los que no vacunan, la gente se les muere. O sea, esto es ciencia y estos son datos. Es ver qué porcentaje de población en Irlanda, el 93% de la población está vacunada. ¿Qué porcentaje de gente se muere? Pues tienen 15 muertos por millón de habitantes cada 14 días, claro. Y los países que no vacunan se les mueren de coronavirus. Entonces, hay que intentar desmontar los bulos siempre con datos, y estos son datos cuantificables, ¿no? Ya os digo que es de la Unión Europea, que no me los he inventado yo, están en su página web. Y luego ya vamos a terminar con el tema estrella de este mes y vamos a hilar el autismo, ¿no? Que os recuerdo que este niño de Argentina de 5 años, bueno, el niño se murió porque le iban a tratar para el COVID, pero la Asociación Española de Autismo ha tenido que decir que la lejía no se utilice para tratar a los niños con autismo. Y luego, por supuesto, tenía que salir la semana pasada de decir que todo lo que dice Trump tampoco tiene fundamento científico, ¿no? Entonces, hilamos un poco el autismo con, no sé si la visteis, la conferencia que dieron en la Casa Blanca la semana pasada Trump, presidente de los Estados Unidos, y Kennedy, que es su asesor de salud, y unos cuantos más, y dio una rueda de prensa solo para decir que su gobierno tenía datos frescos sobre la relación entre el consumo de paracetamol en el embarazo y el autismo, y que además tenían una cura. Entonces, fue una rueda de prensa solo para contar eso, que es un bulo detrás de otro sin ningún tipo de evidencia científica. Pero la gente se ha quedado con eso. La gente se ha quedado con que ha salido Trump a dar una rueda de prensa diciendo que no, que a las embarazadas no consumáis paracetamol en el embarazo porque vais a tener niños autistas. Y yo además tengo la solución para ese autismo. Que a mí me parece súper grave lo que ha hecho porque es Trump y le sigue mucha gente, ¿no? Porque eso es presidente de Estados Unidos, porque la gente le ha votado. Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque la realidad es que en Estados Unidos cada vez hay más diagnósticos de autismo, no porque haya incrementado la tasa de niños con trastorno del espectro autista, sino porque se hace un mejor diagnóstico. Y también porque el autismo no es una enfermedad, ¿no? Es un trastorno, es el trastorno del espectro autista, que es muy amplio, hay muchas enfermedades, muchos síntomas dentro de eso, y muchos grados, ¿no?, de espectro autista, desde niños o adultos muy funcionales con un diagnóstico de autismo, hasta personas muy disfuncionales, ¿no?, con una calidad de vida muy mala, con un diagnóstico de autismo. Entonces, ese abanico se ha abierto porque se ha aumentado el número de enfermedades que entran dentro del espectro autista, y además cada vez se diagnostica mejor, se hace más caso a estos niños que tienen trastornos en el neurodesarrollo. Entonces, no es que haya más número de individuos con trastorno del espectro autista, sino que se diagnostica mejor y se ha hecho una mejor clasificación, ¿no?
¿Qué es lo que dijo Trump? Bueno, básicamente dijo que las mujeres no tienen que tomar paracetamol, que es lo que tomamos todos cuando nos duele la cabeza o nos duele una muela o nos duele algo, ¿no? Que se toma paracetamol. Las mujeres embarazadas tienen una restricción muy avalada por la ciencia, ¿no?, de uso de fármacos durante el embarazo, porque pueden afectar, y de hecho afectan al feto, ¿no?, y puede producir malformaciones en el feto. Entonces, normalmente cuando el ginecólogo siempre dice, o la ginecóloga, el paracetamol es bien. Si tienes que tomar algo para el dolor, toma paracetamol. No tomes ibuprofeno, toma paracetamol, solo si te duele. O si, ¿no? Bueno, pues te dijo que no. ¿Cuál es la realidad del autismo? ¿Cuál es un poco la realidad de todo esto? Trump dijo que el autismo había aumentado y que bueno, también hay un bulo por ahí de que las vacunas producen autismo, que también lo vamos a desmontar ahora. El autismo es una enfermedad del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que probablemente empieza en la madre gestante. Cuando la mujer está embarazada, tiene el feto y se sabe que el mayor factor de riesgo para tener un trastorno del espectro autista son los genes, el componente genético de ese feto y el que le pasan a sus padres. Con lo cual, los genes, que no podemos controlarlos, es el mayor factor de riesgo. Y luego además hay otra serie de factores de riesgo en la madre gestante, infecciones, ¿no?, inflamación, que produce alteraciones en el cerebro del feto, y cuando el niño nace, ese cerebro es diferente y el niño ya nace con un trastorno del espectro autista, solo que no se empieza a ver hasta que el niño tiene que empezar a hacer cosas, porque los bebés de 6 meses hacen todo lo mismo, ¿no?, ni andan, ni hablan, ni hacen nada, ¿no?, ni juegan, ni manipulan cosas. Pero cuando los niños ya tienen que empezar a pasar hitos, es cuando los padres les ven y dicen, oye, este niño no me mira la cara, este niño no juega, este niño no. Y ahí es cuando se empieza a ver que este trastorno que el niño lleva desde que es feto, se ve que es el trastorno autista. Por eso las vacunas también están desmontando el bulo. Las vacunas, lo que pasa es que esa es una historia más larga, pero el niño ya tiene autismo antes de que le den ninguna vacuna, ¿vale? Porque ya lo tiene probablemente cuando es feto. Entonces, partiendo de esto, este señor lo que decía es que el paracetamol produce alteraciones en el niño que luego hace que sea autista. Bueno, se sabe que no tiene ningún tipo de fundamento científico, ¿vale? Hay un estudio que ha salido en JAMA, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina, en el año 24, que ha estudiado casi 2,5 millones de niños en Suecia durante 20 años. O sea, desde que nacen hasta 20 años después, a niños con autismo, ¿no? Y lo que se vio es que en el principio del estudio, se vio que había algunos riesgos que parecía que estaban asociados, bueno, que había algunos riesgos de tener autismo en estas madres que habían consumido paracetamol. Y aquí hay algo que es importante destacar, que es que la correlación no es causalidad. O sea, estos señores que hicieron el trabajo encontraron que había algunas mujeres que habían consumido paracetamol y había algunos niños que tenían autismo. Eso es una correlación, que dos cosas ocurren al mismo tiempo, pero eso no es una causalidad. Eso no quiere decir que una cosa implique la otra. Es como que dos cosas pasen a la vez no significa que una cause la otra. Por ejemplo, cuando aumentan las ventas de helado, en verano aumentan las ventas de helado y los ahogamientos en el mar. No vamos a comer helados porque nos vamos a ahogar en el mar. No, señores, aumentan la venta de helados y aumentan los ahogamientos porque estamos en verano, hace calor, la gente come helados y la gente se baña en el mar, con lo cual se consumen más helados y hay más ahogamientos. Si te bañas te puedes ahogar. Eso es una correlación que no es una causalidad. Y aquí ocurría un poco lo mismo, ¿no? Habían coincidido en el espacio y en el tiempo dos cosas, pero se dieron cuenta de que no estaba correlacionado porque lo que hicieron fue estudiar a los hermanos y vieron que era independiente del paracetamol, que lo que estaba ocurriendo ahí eran los genes que estaban produciendo el autismo. Entonces, con este estudio de 2,5 millones de niños en Suecia, lo han desmontado. Ahora se ha replicado un estudio con población japonesa también, con un montón de millones de niños japoneses, y han visto lo mismo, con lo cual no existe ninguna relación entre el paracetamol en el embarazo y el autismo. Es más, como os he contado antes, que el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo, es muy probable que lo que ocurra también, además de los genes, es que la madre gestante igual tiene una infección, igual tiene una inflamación. Todos esos mecanismos que la madre tiene le hacen probablemente daño al feto, porque esas moléculas inflamatorias llegan al feto, ¿no? El que la madre tenga un malestar, una infección, una inflamación, eso sí le va a producir, en mayor o menor medida, alteraciones al feto, su propia infección o su propio dolor. Con lo cual, a lo mejor, es la propia enfermedad que tiene la madre, que por eso toma paracetamol, lo que está produciendo, además de los genes, ¿no?, que aumente el riesgo de tener autismo. Con lo cual, la relación paracetamol-autismo no tiene ningún tipo de fundamento científico. Y bueno, aquí os he puesto la foto del paracetamol, que es lo que aquí lo conocemos todos, ¿no? Y Trump hacía referencia al Tylenol, que es la presentación farmacéutica del paracetamol en Estados Unidos. Y para esto dio una rueda de prensa. Y luego además dijo que él tenía la solución y que era tratar a los niños autistas con leucovorina, que es un folato, ¿no? Una sustancia que, por supuesto, no tiene ningún tipo de evidencia. No previene el autismo porque, como ya hemos
visto antes, el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo, que no se puede curar, no tiene cura. El niño nace con un trastorno del espectro autista y lo que hay que hacer es intentar mejorar su calidad de vida, estimularles desde pequeñitos, hacer logopedia y un montón de terapias que se sabe que funcionan para mejorar su calidad de vida y su desarrollo, ¿no? Entonces, no vamos a tener una cura del autismo, y menos con esto que no tiene fundamento científico, y esto es, bueno, es una forma activa de la vitamina B9, y esto viene porque hay una enfermedad que es la deficiencia cerebral de folato, que tiene algunos síntomas que se parecen un poco a algunos síntomas del espectro autista, ¿no? Es como la enfermedad esta de la deficiencia cerebral de folato, en algunas partes se parece un poco en algunos sujetos con autismo, ¿no? Y hay algunos estudios bastante precarios con una población muy pequeñita, no muy bien hechos, que dicen que a lo mejor esta vitamina B9 podría ayudar a estos niños con esta enfermedad de deficiencia cerebral de folato, que ni siquiera es el autismo. Queda por descubrir qué intereses económicos tiene Trump detrás de esto. Eso es lo que no sé. No sé por qué se empeñan en que esto puede tratar el autismo, que yo sé digo que es una enfermedad que no tiene cura y que no se puede prevenir, porque el factor de riesgo más importante son los genes que le pasamos al niño, los progenitores. ¿Cuáles son las terapias que sí funcionan? Bueno, pues las que ya se han descrito, ¿no? Las terapias conductuales, la logopedia, terapia sensorial, estimulación temprana, que es lo que se hace con los niños diagnosticados cada día más tempranamente con los niños autistas. ¿Mensaje para llevar a casa? Bueno, pues que no hay ni una sola evidencia científica que relacione el paracetamol, el consumo de paracetamol en el embarazo, con el autismo, y que esperemos que hay bastantes tratamientos en estudios preclínicos que, además de las terapias habituales de neuroestimulación, bueno, pues parece que igual en unos años pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pues terapias con células madre, terapias digitales personalizadas, plasticidad cerebral, estimulación cerebral, que parece que pueden ayudar a los niños a tener una calidad de vida mejor en su fase adulta. Pero insisto en que no se puede prevenir el autismo desde por lo menos con la evidencia científica que tenemos ahora, porque es una enfermedad cuyo factor de riesgo principal son los genes y las cosas que ocurren a la madre gestante, y no se va a curar porque es un trastorno del neurodesarrollo. Podemos tener aproximaciones terapéuticas o farmacológicas que mejoren algunos aspectos de los sujetos. Y nada más. Si os ha gustado, pues que divulguéis un poco los bulos a vuestros amigos. Bueno, pues ahora tras la charla, si tenemos 15 minutos, preguntas, dudas, comentarios. Hola, una pregunta. Respecto a la modelo L... Macpherson. Macpherson. ¿Hay una forma de analizar los productos que ella comercializa? Yo no lo he hecho. Yo me he metido en la página web y ella vende, sobre todo, vende productos físicos, o sea, vende cremas antiarrugas, batidos de proteínas, de vitaminas, o sea, cosas como, bueno, un poco de bienestar, wellness le llama ella, ¿no? Que todos queremos eso, todos queremos comer sano y hacer mindfulness y hacer cosas, pero en realidad no vende nada, ella no puede vender ningún fármaco, eso va a empezar, es ilegal. Pero bueno, lo que vende son sobre todo suplementos, pues, dieta sana, proteínas, vitaminas, mindfulness, yoga, estas cosas, cremas antiarrugas. Y entonces ella cuenta que se levanta por la mañana y que lo que hace es servir un poco de agua y le pone un poco de té verde y un poco de no sé qué hierba y un poco no sé qué, se lo bebe, luego hace, ¿qué digo yo? Yo si fuese millonaria como ella, viviría igual, se levanta por la mañana, desayuna ella sola, luego hace 2 horas de mindfulness, luego 1 hora de yoga, 1 hora, claro, así yo también estoy estupenda, claro, eso es lo que vende ella, bueno, lo que puede vender realmente, ¿no? El servicio de bienestar. Lo preguntaba pues si había una manera de desmentirla Bueno, esto está desmentido, ¿eh? O sea, yo no he inventado la pólvora ni he dicho nada, que no he descubierto nada nuevo. Esto, si hacéis el trabajo de buscarlo, hay bastante información en sociedades científicas, sobre todo sociedad científica de oncología médica, española, sociedad y americanas hay bastante, ¿eh? Sobre todo sociedades científicas de ginecología, de oncología médica, que han salido desmintiendo esto, contando que ella se había sometido a una cirugía y contando un poco lo que os he dicho yo de que está muy bien que hagas mindfulness y que tomes vitaminas y que tengas una vida muy tranquila, que todos queremos, pero eso no te va a curar de un cáncer.
Y volvemos a Steve Jobs otra vez. Entonces, hay forma de desmentirlo. Si buscáis, hay mucha información de sociedades científicas desmintiendo y aclarando toda esta información. Pero lo que ha llegado al gran público a través de los medios de comunicación, ella también fue al hormiguero, no es por ser repetitiva con el programa, pero es que todos acaban en el hormiguero. Ella fue al hormiguero también a vender su libro y a contar que no quería quimioterapia y que vendía el wellness, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que se ha enviado y ese es el problema. El problema está en que tú haces daño a las pacientes que tienen un cáncer de mama si dices que no se traten con quimioterapia, porque eso no lo tienes que decidir. O sea, por supuesto, tú puedes decidir sobre el tratamiento que quieres seguir, pero te tienes que ser aconsejado por un médico, que es el que sabe lo que tienes que hacer, claro. Yo creo que el peligro siempre son los mensajes que quedan en la población. Hola, buenas tardes. Quería preguntarla qué piensa sobre la medicina tradicional china. Gracias. La medicina tradicional china es todo un mundo, también la acupuntura, sobre todo, también. Pues que tampoco tiene evidencia científica. Hay un estudio que ha salido hace poco. Claro, aquí hay que diferenciar dos cosas. Bueno, hay un estudio que ha salido hace poco que decía que o sea, la acupuntura, la medicina tradicional china, sobre todo, supongo que te refieres a la acupuntura, ¿no? Que es lo que hacen ellos mayoritariamente y donde hay más estudios quizás para intentar avalar o no la ciencia. Se trata de poner agujas en sitios específicos del cuerpo, ¿no? Y ayuda también para un montón de cosas, cura un montón. Y acaba de salir un trabajo en el que dice que todo es un efecto placebo, ¿no? Que es el efecto placebo es un efecto que funciona, o sea, que decir que si tú realmente crees, no funciona para todo, pero bueno, hay algunas actuaciones que producen un efecto placebo en que el paciente cree que le va bien y entonces le va mejor, ¿no? O sea, tú tienes una contractura, te hacen acupuntura y dices, uy, qué bien estoy, ¿no? No te vas a curar del cáncer, te vas a morir igual con acupuntura del cáncer, pero hay algunas cosas como leves, ¿no? Contracturas o estrés, cosas estas que tú te puedes autoconvencer con un efecto placebo y estar mejor. Y el trabajo que acaba de salir publicado dice que si tú metes las agujas en sitios diferentes, porque ellos, en la acupuntura china, los sitios son súper específicos, porque cada punto toca una región del organismo y cura tal, ¿no? O sea, hay que ser muy fino para meter la aguja donde quede. Si tú metes las agujas en sitios aleatoriamente, el efecto placebo es el mismo. Y eso creo que dice bastante por lo menos, la acupuntura. Hay muchos estudios sobre acupuntura, puedes encontrar en la literatura científica muchos estudios avalando la acupuntura, la medicina tradicional china, pero la mayoría de ellos no son estudios rigurosos, como son los estudios que avalan el resto de las terapias científicas, ¿no? Pero es verdad que el efecto placebo funciona, yo creo que sobre todo en las terapias manuales, ¿no? Igual funciona mejor que en otras. La homeopatía es otro melón que no hemos abierto. La homeopatía es agua diluida, es agua del grifo, o bueno, igual es agua de botella porque es más cara. Y la gente compra homeopatía en las farmacias y se gasta un dineral. Y ellos están convencidos, y ellas, que les funciona. Que te diagnostiquen un cáncer de mama, de páncreas, de colon, de pulmón, a ver si te curas con homeopatía. Claro, es que el efecto placebo tiene la limitación, llega hasta donde llega, ¿no? Pues la contractura, igual un poco el dolor de cabeza, el estrés, te relajas un poco y crees que estás mejor, pero no tiene ningún tipo de evidencia científica. Y la acupuntura, el último estudio es el que te he contado, ¿no? Que si pones las agujas en sitios aleatorios, el efecto placebo es el mismo. Y eso dice bastante de la evidencia científica de la acupuntura. Por aquí quiere que... Bueno, lo has gastado súper bien, ¿eh? El problema, yo creo que estamos en un punto en el que ya no estamos ciencia frente a pseudociencia. O sea, la ciencia también es un negocio, desgraciadamente. Ese es otro melón, sí, pero no... Sí, también entonces, lo podemos abrir. Claro, a mí me toca hablar la semana que viene y algo de esto va a salir en lo que me toca a mí decir, pero claro, yo hablo de mi ámbito, que son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero realmente, en los últimos, te diría que 5 o 10 años, hay una proliferación de estudios científicos con metodología científica que cuando rascas un poco, igual tampoco la cosa es tanto, pero sin embargo tiene unos altos mediáticos tremendos, ¿no? Sí. Indudablemente la industria farmacéutica gana un montón de pasta, mucha, ¿no? Y yo me acuerdo siempre ahora cuando hablo esto de Rafa Segarra, ¿no? Cuando habla de los trastornos de hiperactividad de los niños, ¿no? De que primero creas la solución y luego creas el problema. Y de esto hay mucho también, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y creo que efectivamente hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con la gente indocumentada, ¿no?
pero que no hay que olvidarse de que también en el mundo científico hay cosas que son rebatibles y que la discusión y la duda es inherente a la propia ciencia. Entonces, la ciencia también se puede discutir. Y dentro de la ciencia tenemos que discutir cosas. Es que yo también estoy muy de acuerdo contigo, porque, y es lo que dices tú, a veces por supuesto, ya fuera de las noticias que salen en los medios de comunicación de investigadores de no sé dónde descubren una cura para el Alzheimer, y luego eso pasa cada X meses y luego nunca pasa, ¿no? También culpa, no sé si del que lo cuenta o los medios de comunicación, cómo lo cuentan. Y luego también, sin ir a los medios de comunicación, quedándonos en el ámbito científico, ¿no? A veces lees artículos en revistas buenísimas que son una basura. Y dices cómo esto se ha publicado y cómo esto pertenece a la comunidad científica como un dogma, ¿no? Pero hay que ser críticos. Yo creo que los científicos somos críticos los primeros con nosotros mismos. Entonces, y yo esa discusión de las farmas la tengo mucho con... Claro, nosotros trabajamos en un departamento de farmacología, en una especialidad que es la psiquiatría, que son enfermedades crónicas, los tratamientos son para siempre, ahí hay mucho negociete, ¿no? De alguien... Bueno, se saca dinero, o sea, las farmacias sacan dinero. Entonces tienes que intentar desmentir, no, esto que me estás contando está muy bien, pero ¿y las farmacéuticas cuánto dinero ganan? O sea, a mí me dice, ¿no? La gente, ¿y las farmacéuticas qué negocio hacen? Pues sí, también hay que ser crítico con eso, pero hay que ser crítico con las dos cuestiones, tanto con la ciencia, que creo que lo somos, como con los engaños, cuando sobre todo cuando hay ciencia que sí es ciencia avalada con años de eso, de cómo baja la curva de letalidad por vacunación de COVID, por la evolución de los tratamientos con el cáncer, que hay cosas que son muy evidentes. Pero, por ejemplo, digo, el tema del COVID, digo que es un tema muy, 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 muy caliente. Mucho, sí. Y es un tema en el que, evidentemente, ha habido chalaos que dicen cosas esotéricas. Yo tenía una paciente que me llegó con la piel sudante enrojecida, no sabía lo que le pasaba, y al final lo que le pasaba es que se estaba dando todos los días friegas de lejía, porque estaba acojonada de coger el COVID, ¿no? O sea, que efectivamente ha habido mucha cosa de esta, ¿no? Pero, a ver, el negocio que ha supuesto el COVID para la industria farmacéutica ha sido terrorífico. Y yo todavía recuerdo cuando empezaron a vacunar con AstraZeneca, que recordáis que la vacunación de AstraZeneca en general en todo el mundo, pero particularmente en España, se administró a gente menor de 55 años, porque los ensayos clínicos que hicieron en el Reino Unido, el ensayo clínico, eran sanitarios ya menores de 55 años, y empezó a dar sobre todo a personal, a funcionarios, a muchas profesoras, a muchos bomberos, ¿no? Y empezaron a aparecer los casos de las trombosis cerebrales en el Reino Unido, y posteriormente, porque como la vacuna era inglesa, se puso sobre todo en el Reino Unido y posteriormente en el resto de Europa, ¿no? Entonces hubo una rueda de prensa de varios representantes de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento. Había ahí dos señoras emperingotadas, un look parecido a von der Leyen, así todos parecen representantes de la peluquería, y un señor, ¿no? Y con caras todos de muy tiesos. Y lo único que decían repetidamente es: no hay casos suficientes como para decir que haya una causalidad, ¿no? En ese momento en el Reino Unido había más de 200 casos y posteriormente se describió el mecanismo de acción de esto, y se sabe perfectamente que las vacunas de AstraZeneca producían una trombosis de células cerebrales con un mecanismo bien reconocido. Eso nunca se llegó a reconocer oficialmente. En España lo que se hizo fue cambiar el grupo de vacunación, es decir, se empezó a vacunar con AstraZeneca a mayores de 65 años para librarse de ese efecto secundario, cuando ese grupo no estaba incluido en ensayos clínicos. Encima sucedió la mala suerte de que la variante Delta del virus estaba la gente menos protegida con las vacunas de AstraZeneca frente a esta variante, y se empezó a morir gente de alto riesgo, que eran los 65 años, un poco gorditos, hipertensos, empezaron a cascar como locos, y al final las vacunas de AstraZeneca españolas acabaron en Argentina. Se donaron a Argentina para que se las pusieran ellos. Entonces, todo esto envuelto en el paquete estupendo de la ciencia, los expertos, incluso la Agencia Europea del Medicamento. Estamos en una dinámica muy jodida y yo sinceramente empiezo a tener problemas para saber qué es lo que tengo que creerme. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que esto que dices es verdad, que igual no se supo a nivel de población general, pero yo creo que dentro del ámbito de la ciencia es algo que ya, ¿no? que hemos asumido que pasa, pero independientemente de eso, que no es poco, creo que el COVID y las vacunas del COVID es el mayor ensayo clínico que ha habido en la vida, nunca jamás, porque ha afectado a toda la población mundial. Quiero decir, nunca antes había probado una vacuna con tanta población, que ha sido toda la población mundial, ¿no? Y yo vuelvo un poco a lo de antes. ¿Que tienen efectos adversos? Evidentemente, pero es que ¿cuánta gente se ha muerto sin vacunar por eventos cardiovasculares propios de la infección? Quiero decir, te lo compro todo lo que has dicho, pero volvemos otra vez al riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio es... tú puedes elegir libremente, bueno, supongo que ahora puedes elegir libremente no vacunarte, igual antes no, pero
la realidad es que las vacunas nos han salvado yo creo que nos han salvado del COVID. Y los datos, ¿no? O sea, la gente se moría, los mayores en la residencia se morían y con la vacuna dejaron de morirse. Que igual yo, que soy un poco más joven, no me hubiera muerto, pues igual no. Igual a mí la vacuna me sobraba, pero todos los señores de la residencia se morían porque se morían de COVID, porque tenían todos los factores de riesgo y nadie les vacunó. Entonces, yo te lo compro todo lo que has dicho porque creo que la ciencia tiene muchas taras, ¿no? Desde el punto de vista de la metodología que utilizamos, cómo publicamos la ciencia, los intereses económicos que hay en la ciencia, todo eso, viviendo dentro de la ciencia, estoy completamente de acuerdo. Pero también creo que no podemos cuestionar a estas alturas las vacunas del COVID. Creo, porque creo que ha sido un ensayo general a tiempo real. Bueno, es que yo creo que no es cuestionar las vacunas del COVID, claro, en general, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, ninguna cosa vale para todo, claro, ni ninguna cosa vale para todo el mundo. Claro. Que en medicina siempre tienes que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Y tienes que saber que hay poblaciones en las que la cosa funciona y poblaciones en las que no. Claro. Evidentemente, en el año 2021... con la gente muriéndose a chorros. Claro, es que yo creo que también... No había mucho tiempo para pensar. Claro, es que es eso. Es que ese es un poco también el momento que estábamos viviendo. En retrospectivo, lo que te encuentras es que seguramente la gran población que se salvó de la muerte con el COVID eran los mayores de 75 años, sí, que eran los que se morían en su gran mayoría. Sí. Y que probablemente muy pocos niños se beneficiaron de nada. Entonces, yo creo que las cosas tienen su momento. Entonces, sí, pero también es fácil saberlo a posteriori, yo creo, claro, que una vez que ha pasado dices, pues igual a los niños había que ponerles ya. Pero mira, yo hago una consulta de embarazo, o sea, yo soy internista, pero hago una consulta conjunta con los ginecólogos de embarazo, de gente con lupus y cosas estas que están embarazadas, ¿no? Y llevamos 3 años en el que, por estas fechas, yo he vuelto a tener esta situación, sale la recomendación de Osakidetza de vacunar a todo el mundo de la gripe y del COVID, particularmente a grupos de alto riesgo. Y un grupo de alto riesgo son las embarazadas. Y yo me pregunto, digo, ¿tiene sentido? O sea, es decir, a una embarazada tú lo has dicho, ¿no? O sea, paracetamol le puedes dar, pero por ejemplo no le puedes dar omeprazol, teóricamente. El omeprazol tiene estudios un montón, que dicen que es un fármaco absolutamente inocuo en el pero como la FDA americana todavía no le ha quitado la categoría D, pues si a una embarazada le pones omeprazol, el ginecólogo igual se enfada. Sin embargo, a ningún ginecólogo le parece mal que una embarazada a día de hoy le vacunes con la vacuna del COVID, que es una vacuna que tiene 4 años de existencia, que no tienes ni santa idea de cuáles son los efectos secundarios a largo plazo, máxime cuando tiene un mecanismo de acción que es completamente distinto a las vacunas convencionales. No. Quiero decir que... Tampoco sabemos, yo perdona, Guillermo, que yo te tengo mucho cariño y te hago lo mismo, pero... Que el principio de precaución también hay que aplicarlo. Sí, pero tampoco sabemos que hay muchos estudios que saldrán dentro de unos años qué pasa con las mujeres embarazadas que contraen el COVID y pasan la infección. Pues seguramente ahora mismo no pasará nada, porque están todas inmunizadas. No, bueno, con las que pasaron cuando... Claro, pero no insisto, sabemos. Es que una cosa es la realidad de 2021 sí. y otra es la de ahora. Bueno. Es decir, si tú estás inmunizada de hepatitis B o del sarampión, no te vacunen del sarampión porque ya tienes inmunidad. Y sin embargo, esta regla se ha saltado con el COVID. Quiero decir, o sea, no estoy haciendo una enmienda a la totalidad. No, sí, yo te compro todo lo que dices. Lo que estoy diciendo es que en esto también hay un enorme negocio. Sí, hombre. También sabemos quién compró las vacunas del COVID en Europa, con qué laboratorio y por qué lo hizo. Porque Ursula von der Leyen tenía contratos personales con el CEO de Pfizer, ¿sabes? Que firmó el contrato por WhatsApp. Pero, es decir, que en esto también hay mucho de negocio y es difícil establecer los límites de dónde acaba una cosa y dónde empieza. Efectivamente, y es difícil porque yo cuando discuto, intento no discutir y hablar, ¿no?, con amigos que no se dedican a esto y me dicen lo de las Big Pharmas, ¿no?, las farmacéuticas que llevan, digo, sí, toda la razón, y hay muchos intereses económicos que, por supuesto, a la población de a pie no nos enteramos y es casi que es mejor ni enterarse. Pero ¿qué hacemos sin las Big Pharmas? Yo, a la pregunta que voy a lo práctico es, ¿puedes rechazar que ganen dinero con los tratamientos del cáncer? ¿Puedes rechazar que ganen dinero a expuertas, ¿no?, con patentes que se podrían haber liberado? Todo eso, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Es que alguien tiene que poner el dinero para fabricar los fármacos que luego te salvan la vida. Entonces, claro, es una dualidad que dices, yo estoy en contra, pero es que si no están las farmas, ¿qué me va a hacer a mí los tratamientos? Claro, entonces, ¿qué haces? Haces ser crítico, claro, que es lo que hay que hacer. De los sanitarios es valorar la información que tienes. Claro, sí. Y modular, porque evidentemente ellos lo que quieren es básicamente vender. Sí, claro. No digo que vale gente por ahí que quiere hablar, que estoy aquí yo. Sí, no, al final, la pena es que todo esto, tanto las Big Pharmas como estos cantamañanas, lo que quieren en el fondo es ganar dinero, y ya lo hemos demostrado aquí con... Lo importante es al final que los profesionales de esto seas capaz de analizar lo que hay y de alguna manera dirigir a cada paciente lo que le conviene. Sí, totalmente de acuerdo. Te vas a equivocar, ¿no? Tampoco quiero aquí monopolizar yo la cachofa, perdón.
Mi siguiente pregunta es la siguiente. En los países de Japón y China tratan con la medicina tradicional china, pero también ya está en este año 2025 está ya implantada la inteligencia artificial en los campos de la medicina. Llegará aquí también, y bienvenido sea, yo creo yo, en algunos. Pero sí. Le puedo decir que muchos de los trabajos tradicionales y los de hoy en día se van a perder. ¿Se van a perder? Sí. Bueno, ya, son sí, como pero eso generaciones, ya... Sí. Ya está, y, Sí. y allí ya está realmente... Sí. implantado todo. Pero no solo en la tema. medicina. O sea, Gracias. yo creo que la inteligencia artificial nos va a comer la tostada a muchos. Pero es que precisamente hoy he leído un artículo que decía, no sé si lo habéis leído, yo no sé dónde lo he leído, que decía que la inteligencia artificial ya es capaz de detectar cáncer de mama mucho antes que las mamografías. O sea, porque claro, que les pasas millones de imágenes con esto, con un diagnóstico positivo y al final te lo cazan a la primera. Bueno, mientras sea una ayuda para los médicos, a mí me parece que todo lo que sea una ayuda para hacer mejores diagnósticos es bienvenido. Otra cosa es que luego nunca va a sustituir a un médico la inteligencia artificial, ni a un científico, creo yo, porque hay cosas que no piensan por ellos mismos. Pero para hacer tareas mecánicas de pillar datos al vuelo, pues servirá, ¿no? Y si ayuda a que la medicina, bueno, no sé si ya se utiliza, ¿no? Igual tiene... ¿El qué? Algunos igual sí, pero algunos, a ver, algunas especialidades quizás sí. A los radiólogos igual sí, pero... Atención, sí. Sí, puede ser. Pero bueno, luego las quirúrgicas y todo eso ya es otra cosa. Pero sí, bueno, es que también hay cosas con las que no podemos luchar, ¿no? El avance de la ciencia... Una pequeña pregunta. A la gente que utiliza la terapia, la pseudoterapia, ¿estas personas suelen ser jóvenes? ¿Entre qué rango de edad? No, en todos los rangos de edad. ¿No? Todos los rangos de edad, todas las clases y condiciones y todo tipo de ilustrados y no ilustrados. El ejemplo que hemos tenido es el de Steve Jobs, que era un tío... Bueno, pues de lo más top, ¿no? En poder adquisitivo, en cultura, y cayó en la trampa, la Eric McPherson también. O sea, no es gente de un nivel socioeconómico bajo, ni más joven ni más viejo. Yo creo que cualquiera puede caer en eso. Antes, cuando estaba preparando la charla, he leído la noticia de un chico que además es muy activo en redes sociales, denunciando el uso de lejía para... En su caso era su madre que tenía diagnosticada una fibromialgia. Y entonces decía que la madre, que había estado... ¿Una fibromialgia era? Creo, no sé, una enfermedad crónica. La pobre mujer hecha polvo había probado todo. Entonces, a la desesperada, la amiga le habló de la lejía, esto después de 40 años de enfermedad, le habló de la lejía, y entonces ella empezó a tomarla y acabó en la urgencia de un hospital con el esófago quemado. Entonces, claro, el hijo... se dedica ahora activamente a denunciar eso. Quiero decir que yo creo que ante la desesperación cualquiera puede caer en eso, porque yo soy muy científica, pero entiendo que si yo tengo un hijo con una enfermedad que sé que se va a morir y que la medicina tradicional no, o sea, la científica veo que no esto, yo también creo que cualquiera puede caer en esto. Lo que pasa es que hay que ser crítico y ver qué hay detrás de estas terapias. O sea, que aquí hay un señor que se está forrando con una empresa vendiendo lejía, que la vende a precio de oro en España. La otra vende meditación y mindfulness. Entonces, hay que ser lo suficientemente, tener la mente fría en esos momentos, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a poner mi vida en manos de la ciencia. Hay que hacer ese paso, ¿no? Que entiendo que no es fácil. Entonces, yo creo que no hay un rango de edad específico. Creo que cualquiera puede caer en eso. No hay ninguna tendencia, o sea, cualquier persona... Que yo lo sepa, no. Yo por lo que he visto, cualquiera... Yo creo que cuanto mayor es la desesperación, más probable es que caigas en eso. Gracias. Por ahí no sé si alguien quería preguntar algo. Ahí. Hola, buenas tardes. Y a día de hoy, ¿cuál es el marco legal aquí en Euskadi? Me quiero decir, mi familiar, amigo o amiga recurre a una terapia milagrosa y resulta en una fatalidad. ¿Cuál es el marco legal? Hombre, pues este hombre le acaban de meter un juicio de 1,2 millones de euros que tiene que pagar por vender lejía. Entiendo también que también será difícil, por lo que yo he leído, es difícil enjuiciar a esta gente que vende estas terapias, ¿no? Porque
este MMS lo puedes comprar en la página web de este señor o lo puedes comprar en internet por 3 duros, ¿no? Con un vendedor también anónimo, o incluso hay recetas en internet para que te lo hagas tú en casa, comprando los ingredientes básicos. Entonces, no sé hasta qué punto tú puedes culpar a alguien no es como una negligencia médica, que está todo como muy estandarizado. Aquí tú recurres a, yo qué sé, las flores de Bach, y tú compras en internet flores de Bach y tú te haces el tratamiento según lo que ves en YouTube, por ejemplo, o vas donde alguien que es naturópata, ¿no? Que es una especialidad que no existe, y este naturópata te dice, yo que tú tomaría las flores de Bach, pero es tu decisión. Entonces tú eres responsable de tus actos, ¿no? Si un amigo te recomienda hacer yoga para estar tranquila y a ti el yoga no te tranquiliza, pues es que la culpa no es del amigo, será la tuya por haberle hecho caso, entiendo yo. Claro, No lo y sé. el sector, dijéramos ustedes que son, el sector medicina no hay como una discusión en cuanto a quitar Bueno, la el etiqueta terapeuta. Pero es que eso no depende, no es capacidad legal del médico. Eso lo que tiene que hacer es la legislación española regular. Los naturópatas no existen, o sea, no existe el naturópata y no existe el homeópata, eso no existe en España, no es una especialidad médica. Entonces, cualquiera que diga que es naturópata o homeópata, pues te está mintiendo. Entonces, como no existe, ya está regulado, no existe en la especialidad médica. No es una especialidad médica. El MMS está prohibido por ley venderlo. Pues a este señor le ha metido un puro de 1,2 millones de euros, claro, que ya está prohibido. Pero quiero decir que yo sin tener ni idea de leyes, porque me dedico a la ciencia, pero entiendo yo que si ya no existe, no es una especialidad médica ser naturópata, ni ser homeópata, ni ser brujo, mago o la pitonisa Lola, pues lo que digan ellos respecto a la medicina no va con ellos, ¿no? Ni con la legalidad, entiendo, ¿no? Guillermo, es que no lo sé. No sé cómo está regulado esto, es que... Poco sí, Ana, a mí también me parece poco, y espérate que lo pague, pero quiero decir que no sé hasta qué punto la ley puede hacer algo, ya está prohibido, ¿no? Ya está desaconsejado, además de prohibido, pues entiendo que si tú en tu casa quieres verte un vídeo de YouTube y fabricarte la leche y bebértela, es que, no sé, pues es lo que hablábamos antes, como si me quiero quemar a lo bonzo, es que, no sé, tendría que venir un abogado a hablar de esto, que es que yo no sé de esto, Buenas. Una pregunta, a ver, como científica que es usted, considerando lo que nos ha dicho, todo el tema este de los curanderos, son muy peligrosos, los charlatanes de toda la vida, pero quizá con una posición más positiva, ¿no sería algo más inclusivo quizás o más aperturista el favorecer ese tipo de visiones con un apoyo similar al que tiene el mundo científico? Porque en realidad muchas de estas pseudociencias, pues no digo que funcionen, ni que no funcionen, pero es que tampoco tienen el mismo respaldo de estudios detrás, pero si los tuvieran, no, claro, a lo mejor... Es que si los tuvieran es que si los tuvieran no estaríamos hablando de pseudociencia, sería ciencia. Bueno, pero no, claro, tendrían su metodología, aunque tuvieran claro, el mismo apoyo, pero es que se evita, que no se favorece. ¿Cómo se evita? Yo no creo que se evite. No se reconoce ningún tipo de estudio que haga porque no tiene la metodología ¿tú crees que a científica. ¿Tú crees que a este señor el PAMIES le interesa? No, pero ese es un charlatán. No, ya, pero es que todo va un poco en la misma línea. ¿Tú crees que a este señor le interesa vender en su página web toneladas de millones de euros en lejía con los donativos que pide a la puerta de las charlas? ¿O le interesa que eso tenga estudios rigurosos, que sea un fármaco que se administra, que se libere la patente y que cueste 3 duros comprarlo? ¿Qué le interesa a este señor? Claro, es que... No, está claro que le interesa agarrar lo que puede. Claro, sí. ¿O qué le interesa? ¿Al que hace las flores de Bach? Yo no sé cuánto cuesta, me lo voy a inventar, pero me imagino que barato no será. Entonces, o el que te hace Reiki, que también está muy de moda. El que te hace Reiki te cobra 60 pavos por hacerte una sesión de Reiki, o que vayas a Osakidecha y que te diga al médico, te voy a hacer Reiki, es gratis, porque entra por la seguridad social. Claro, ahí está, pero es que ahí está. Es que hay organismos, sistemas de salud públicos en otros países que sí que cooperan y que contribuyen a la homeopatía, por ejemplo. Uy, la homeopatía en Francia la acaban de... En Francia, en Francia, que era el país estrella para la homeopatía, que eran salían de ahí todos, ya le han dicho que esto es una pseudoterapia. Ya, bueno. Pero... El problema de todo esto es la cantidad de millones que mueve. Y cuando es un poco lo que decía Guillermo con las farmacéuticas al uso, ¿no? Las que no venden homeopatía, las que venden el paracetamol y el ibuprofeno o los antiquimioterápicos. Ya, o sea, mi pregunta en definitiva es que los millones van en una dirección. Hombre, claro. Ya, pues eso es que quizá yo creo que igual habría que verlo. Claro, pero incluso a pequeña escala, creo yo. O sea, si tú eres un charlatán y te montas en tu casa un salón de Reiki y lo cobras en B el Reiki, pues es que quiero decir que son intereses económicos y hasta donde yo sé,
ninguna de estas pseudoterapias existe como terapia científica en ningún país. Estaba la homeopatía y ya no está. O sea que no somos los raros, lo habitual es que lo normal es que no tiene fundamento científico. Tú no puedes, o sea, estamos hablando, discutiendo sobre la vacuna del COVID, que ha salvado un montón de vidas con todos los peros que tiene, con todos los efectos adversos, el mayor ensayo clínico, y estamos discutiendo sobre si está bien hecho o no está bien hecho, el dar a las embarazadas, o sea, estamos cogiendo con pinzas todas las aristas que puede tener la vacuna del COVID. Y vamos a dejar que todos estos mangantes y charlatanes diciendo que curen. Quiere decir que la ciencia se basa en eso, ¿no? En este tipo de discusiones de a una embarazada le vamos a dar la vacuna del COVID. O sea, ¿hay evidencia de que eso le produce un beneficio o le va a producir? Claro, estamos cogiendo con pinzas todo el último punto de las vacunas. No podemos hacer eso con las vacunas y... ¡Hala, venga! Vamos a meter el reiki en Osakidetza, claro. Todo tiene que tener una evidencia científica sustentada, como lo tienen las vacunas o cualquier otro tratamiento. Pero es que es por nuestro bien, ni siquiera es por... O sea, quiero decir que... Y la ciencia no es perfecta y la medicina no es perfecta, pero o sea, y hay muchos, y si no, los que nos dedicamos a la ciencia estaríamos en el paro, eso para empezar, ¿no? Pero evidentemente la medicina tiene sus fallos, evidentemente, porque para empezar los médicos son humanos, ¿no? Y la ciencia está hecha por humanos, pero dentro de los fallos que tiene la medicina salva muchas vidas, y la medicina del siglo XXI no tiene nada que ver con la medicina del siglo XX, con la medicina del siglo XIX, porque la ciencia avanza. Entonces, y la prueba es que, por lo menos hasta ahora, la esperanza de vida está disparadísima. En España creo que es el segundo país después de Japón en mayor esperanza de vida. Y eso no es por el reiki ni por la homeopatía, no es porque porque vivimos muchos más años, porque tenemos mucha prevención de muchas enfermedades, porque sabemos que el ejercicio físico, la alimentación, no sé qué, claro, es que... Yo, más que preguntarte, el echarte un capote en un aspecto, pero porque he leído sobre el tema, este tipo de ciencias sí invierten dinero en intentar demostrarlo, y hay revistas científicas de terapias alternativas como la acupuntura, la homeopatía, lo que pasa es que no consiguen demostrarlo. Y luego, respecto a la legislación, no se ha legislado en pseudoterapias, pero sí hay el gobierno en su día sí proclamó que iban a perseguir las pseudoterapias, luego no lo han hecho. Bueno, esa es la primera diapositiva que he puesto con la lista de pseudoterapias, sí, pero ahí se quedó. En teoría sí lo iban a hacer. Bueno, pues es verdad que el MMS está prohibido, eso por lo menos está, eso sí. Sí hay apoyo, sí se intenta demostrar, pero no lo consiguen. O sea, hay revistas científicas sobre homeopatía, hay revistas científicas... Pero no lo aplican porque no quieren. Hombre, claro. Claro, es que si estás enfermo te doy un tratamiento y si te curas, admito que funciona. Si estás enfermo te doy el tratamiento y no funciona, llego a la conclusión de que no funciona. Pero es que no hay otra forma de medirlo. Bueno, con el cáncer, con la diabetes, con las enfermedades psiquiátricas, que hay muchas, es que la mayoría de las enfermedades, es que nada se cura con estas pseudoterapias. Otra cosa es el efecto placebo y que tú tengas un cáncer y estés en el servicio, o sea, te estén dando, me da igual, cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, todo lo que haya, y tú además complementes tu tratamiento científico con cosas que a ti te producen bienestar. Que te quieres ir al wellness del Macpherson y hacer meditación, que seguro que todo eso va bien, pero no dejes la medicina científica porque es lo que te va a curar. Que por supuesto, pues ahora por ejemplo está súper demostrado que la actividad física produce neurogénesis en el cerebro y que vivimos más y mejor si hacemos ejercicio físico. Ya, pero es que eso también tiene una evidencia científica porque se ha comprobado. Entonces todo lo que sume está bien, pero eso no puede ser excusa para utilizar la medicina alternativa o las pseudociencias y dejar la ciencia porque, bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero por lo menos tener la información en la mano y con eso decidir qué hacer, creo yo. ¿Alguien más? Pues lo vamos dejando. La despedida. Pues nada, ya simplemente agradeceros nuevamente la presencia y recordaros que si os habéis quedado con ganas, la semana que viene hay una charla de Guillermo Ruiz Irastorza muy interesante sobre enfermedades autoinmunes, también dentro de este ciclo de conferencias. Buena pregunta. Llevamos años detrás de esto, pero es la que nos dejan. Y no es porque no las pidamos, ¿verdad? Es una pena. Sí, sí.